Una noche dormí en el aeropuerto de la Ciudad de México. No porque quisiera, porque no tenía otra opción. Acababa de ser deportada en Vancouver, Canadá. Quiero contarte qué fue lo que pasó y cómo aprendí una gran lección de esa situación. Quédate conmigo hasta el final del video. Pues en 2005 yo me mudé a Mazatlán, Sinaloa, desde Ensenada, y empecé a trabajar como maestra. Durante un año empecé a ahorrar dinero y a crear un plan. Y ese plan era irme a Canadá. ¿Por qué Canadá? Había escuchado cosas maravillosas de ese país y también conocí a una persona que vivía con puros canadienses y que también tenía el sueño de irse a Canadá. Así es que, bueno, durante un año estuve ahorrando, estuve planeando, leyendo libros, conociendo gente canadiense, porque en ese entonces no necesitabas pasaporte, solamente no necesitabas visa, solamente con el pasaporte y una carta que dijera que alguien te iba a recibir, o si te ibas a hospedar en un hotel, pues con la reservación del hotel. Con eso era suficiente para que te dejaran entrar al país. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que pasó fue que a mí algo que me pasa todo el tiempo es que me gusta moverme, me gusta cambiar de lugar. Y yo sabía que Mazatlán, Sinaloa era uno de los lugares temporales, de manera transitiva, solamente para agarrar experiencia como maestra. Estaba pasando por un momento difícil, había terminado una relación. Entonces Mazatlán para mí fue como ese gran desahogo. Y mientras estaba en Mazatlán, estaba planeando a dónde me iba a ir, que fue Canadá, en Vancouver. Entonces, pues resulta que llego a Vancouver, renuncio al trabajo, dejo todo en Mazatlán, me voy a Vancouver. En ese entonces no tenía visa de Estados Unidos, así es que tomé un vuelo desde la Ciudad de México directo a Vancouver. Cuando llego a Vancouver, éramos un vuelo de cerca de 200 personas y muchas personas iban a esquiar, iban por unos días de vacaciones. Yo iba a quedarme más de 6 meses, que era mi plan. Entonces, bueno, lo que pasó fue que llegando al aeropuerto de Vancouver, me detiene migración. De las 200 personas que iban en ese vuelo, solo me detienen a mí. ¿Cómo? Yo voy saliendo del avión y cuando voy bajando, pues bajas a migración, y migración me dice que me vaya a como una oficina. Todos los demás pasaban normal, mostraban tal vez su pasaporte, la carta de la familiar que los iba, o conocido que los iba a recibir, el hotel, la reservación, y ya, los dejaban pasar. A mí ni siquiera me pidieron el pasaporte, me vieron los de migración y me dijeron, ¿puedes ir a esta oficina? Y ahí empecé a temblar. Sabía que algo no estaba bien. Entonces, en esa oficina estuve ahí como unas 4 horas. Me estuvieron haciendo preguntas, pero ellos no hablaban español y yo no hablaba inglés en ese momento. Ellos hablaban francés e inglés. Así es que nos tardamos en comunicar porque no me entendían, yo no los entendía. Me seguían haciendo preguntas, pero bueno, yo no podía contestar muy bien esas preguntas porque, ven Canela, porque se escuchan tus pasos, Canelas. Yo no podía contestar bien esas preguntas porque no tenía claridad sobre lo que decían. Hasta que después de como unas 4 horas, después de unas 4 horas, Canela, aquí, amor. Después de unas 4 horas, me dijeron me mostraron, ya me acordé, me mostraron mi maleta, la abrieron, mi cartera, mi bolsa. Imagínense que sacaron todo, cosa por cosa,
todo lo que yo traía. Si traía la cartera, ya ven que la cartera pues traemos las tarjetas, a veces unas fotos, todo lo que traigas en los compartimentos de una cartera, todo habían esculcado, todo. Y me preguntaban que a qué iba yo a Canadá, y yo les dije que de vacaciones. No era cierto, yo me quería quedar ahí de inmigrante. Y ellos encuentran en mi maleta mi título universitario que yo me había llevado en ignorancia. Pues yo me lo llevé porque yo me pensaba, pues sí, quedar y decir, bueno, pues aquí traigo mi título, ¿verdad? A lo mejor me sirve para algo. Pues ellos cuando encuentran el título, en cuanto encuentran el título, no me hacen más preguntas. Me esposan de los pies, de las manos, y me llevan a una prisión migratoria. Recuerdo que era como un subterráneo y era un pasillo muy largo, no había ventanas, y luego me llevaron como a un apartamento, pero debajo de ese subterráneo. Caminamos como media hora, o a lo mejor a mí se me hizo mucho tiempo, pero era un subterráneo. Y la prisión era un apartamento donde estaba yo sola, no había nadie más, estaba yo sola. Me acuerdo que todo era blanco, era un apartamento con una habitación, con como una sala, como un mini apartamento con una sala, y como una pequeña cocina. Eso era lo que yo recuerdo, y estuve ahí por cerca de 2 semanas sin saber qué iba a pasar conmigo. Yo me acuerdo que lloraba todos los días. Por supuesto, no había comunicación con el exterior. Nadie me entendía. La gente que me llevaba la comida, pues yo les preguntaba que qué pasaba, que cuándo iba a salir, que alguien me dijera algo. Y pasaran los días y nadie me decía nada. Yo caigo en una depresión muy profunda. Ya no sé qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer. Bueno, después de cerca de 2 semanas, ellos traen a un perito, a una persona que hablaba español, y se tardan. Me dicen después que se tardaron todo ese tiempo porque no había quien interpretara en ese entonces. Les estoy hablando del 2006, fue enero del 2006. Entonces, hace 20 años no estaba la tecnología como hoy, no había los recursos, ¿verdad? Entonces, trajeron a esa persona y me sentaron con él y me sentaron con un oficial de migración y me dijeron, mira, tienes 3 opciones. Una es, pides asilo o pides apoyo a la Embajada de México aquí en Canadá para que resuelvan tu caso, pero eso se puede tardar meses y vas a estar encerrada mientras pase todo ese proceso. Número 2, firmas esta carta de que te regresas voluntariamente, se te castiga 10 años, no vuelves a entrar al país en 10 años, pero después de que pase tiempo puedes volver a entrar al país. Y es una carta donde tú aceptas la deportación voluntaria. O la última opción es, se te deporta, aunque no firmes. Si el encargado de migración lo decide, se te deporta, y jamás vas a poder entrar al país, y vas a estar en prisión algunos meses. Entonces me dijeron, yo no hablaba, me acuerdo, yo no hablaba nada, yo no decía nada, yo nada más lloraba. Y me acuerdo que cuando me dijeron esas opciones, pues yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Yo estaba en un shock muy fuerte, tenía días sin dormir, llorando, comía muy poco, sola, encerrada, sin saber qué estaba pasando, tenía mucho miedo. Entonces, bueno, lo que hice fue quedarme callada nada más. Y el perito que hablaba español me dijo, mira, yo te recomiendo que firmes la carta de deportación, te salgas de manera voluntaria, te van a castigar 10 años, pero puedes regresar después si esto es lo que realmente quieres.
Se descubrió que tú en la investigación, que tú querías entrar al país y quedarte como inmigrante y y no, la única manera en que te podrías haber entrado al país de manera correcta es que te hubiera contratado una compañía desde México, canadiense, que hubieras venido a estudiar y estuvieras inscrita en una escuela, o que, que hubieras venido de turista, pero se investigó todo en base, y toda la investigación fue en base a lo que yo traía en mi bolsa, mi cartera y mi maleta. Fue toda la investigación que ellos hicieron y de ahí sacaron sus conclusiones que eran las correctas. Bueno, pues entonces, con el consejo del perito, decido firmar esa carta y al día siguiente me lleva un policía hasta el avión, me sube en el avión, me quita las esposas ahí y me envían a la Ciudad de México, sin preguntarme nada, dónde era yo, nada. Me envían directamente a la ciudad, que yo había tomado el vuelo de la Ciudad de México y ellos a lo mejor pues vieron ese registro y pensaron que yo era de ahí. Cuando yo llego a la Ciudad de México, llego sin maleta, no me entregaron mis cosas. Mi bolsa creo que sí me la entregaron, pero yo no traía dinero. Yo no tenía dinero. Recuerdo que la bolsa estaba toda, la rompieron la bolsa por dentro para ver si yo traía algo escondido. Entonces, bueno, pues ya me encontraba cansada, confundida y con una sensación de fracaso terrible. Y llegué al aeropuerto de la Ciudad de México y me di cuenta pues que no tenía dinero para el hotel, no tenía nada. Veía a las personas salir, entrar y no sabía qué hacer. Yo en ese entonces no tenía un lugar donde vivir. Había vivido en Mazatlán, había renunciado al trabajo como maestra, había dejado mi apartamento. En Ensenada yo tenía unos años que no vivía ahí, no tenía un lugar. Entonces imagínense esa situación. No sabía qué hacer en ese momento. Y me acuerdo que le pregunté a una persona de seguridad. Lo único que se me ocurrió es quedarme a dormir ahí en el aeropuerto mientras decidía qué iba a hacer. Y le pregunté a una persona de seguridad y le dije, oye, aquí en el aeropuerto hay un lugar donde la gente duerma. Y me dijo, no, aquí no se puede dormir en el aeropuerto. ¿Cuándo es tu vuelo? Y le dije, no tengo vuelo, pero mientras decido, pues no sé qué hacer. Y me dijo con una voz muy baja, yo no te dije esto, pero vete a tal lugar dentro del aeropuerto, en tal lugar y en tal lugar, y da vuelta aquí, y luego a la derecha, y ahí te puedes quedar. Pero yo no te lo dije. Entonces seguí las indicaciones que me dio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando llegué a esa zona del aeropuerto en la Ciudad de México, había, yo creo que unas 500 personas acostadas, la mayoría inmigrantes de Venezuela, de Colombia, de Perú, de otros países, acostados con cobijas en el piso. No cabía una persona más. Españoles, me acuerdo también, inmigrantes la mayoría, estaban ahí acostados y yo me impacté. No había donde me acostara. Yo no traía cobija, no traía almohada, no traía nada, pero estaba cansada. Entonces yo miré, me quedé, me acuerdo que miré a toda la gente, era demasiada gente, con hijos, con niños, adolescentes, eran familias enteras. Yo me quedé impresionada. Yo había estado muchas veces en la Ciudad de México y jamás había pasado por ese lugar. Entonces me acuerdo que me quedé parada viendo a todos. Y de repente una familia que estaba al lado de mí me miró, era una familia de Ecuador, y me dijo, ¿quieres descansar? ¿Quieres dormir? No sé cómo me miraba en ese momento, que le dije que sí, y me dijeron, acuéstate aquí con nosotros, y la señora me puso como un tendido, dijo, no te preocupes, ya era de noche en ese momento, yo te voy a cuidar, estoy cuidando a mis hijos, mi esposo y yo nos turnamos para dormir, no te preocupes, no te va a pasar nada, duérmete. Pues yo creí en ella y me dormí. Dormí toda la noche. Al día siguiente
mi intuición me dijo que le llamara a una amiga. Le llamé a mi amiga. Ella vivía en Ensenada. Le pedí dinero prestado, lo necesario para un vuelo. Ella me lo mandó. Me acuerdo que por Electra. Y con ese dinero me fui del aeropuerto de la Ciudad de México a Tijuana. Hasta ahí me alcanzó el dinero que ella me mandó. Y de ahí pedí ride de Tijuana hasta Ensenada, que es 1 hora y media en carretera. Y finalmente llego a Ensenada. Mi familia no sabía nada de mí. Para mi familia yo estaba desaparecida. Ellos entraron en una crisis porque yo le había comentado a una prima que vivía en San Francisco que yo me iba a ir a Canadá. Era la única prima que yo le había comentado. Y no sé cómo pasó, pero mi prima habló a Canadá porque empezaron a investigar y les dijeron pues que yo había estado, que a mí me habían regresado, que me habían deportado, pero que no sabían mi paradero, que lo único era que me habían deportado. Como yo no me comuniqué con mi familia nunca en esos días, pues no sabían nada de mí, estaban muy asustados, no sabían dónde estaba, no tenían razón de mí, ya me habían ido a buscar en Ensenada, ya habían hablado Mazatlán, nadie les daba razón de mí. Pero yo en ese momento estaba tan en un shock como que mi cerebro se volvió lento, yo no tenía noción del tiempo. Yo no me acordaba de eso, ni pensé en llamarles, nada. Yo tenía una vergüenza tan grande que lo último que quería hacer era llamarle a mi familia y decirles lo que me había pasado. Y mi cerebro no me dio para imaginarme que ellos estuvieran preocupados. Entonces no les llamé, no me comuniqué con ellos. Llegué a Ensenada. Me acuerdo que dije, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y lo único que se me ocurrió fue ir con un exnovio. Le conté lo que me había pasado. Me dijo, quédate aquí por los días que necesites. Y me quedé en su casa. Y esos días yo nada más me levantaba, comía y me volvía a dormir. O sea, estaba en depresión. No quería hacer nada. No me comuniqué con mis padres. No le avisé a nadie. Él me acuerdo que se iba a trabajar, regresaba y me decía, come algo. No te puedes estar así, pero yo seguía así. Entonces, me daba mucha vergüenza. Me acuerdo que yo sentía mucha vergüenza de todo lo que me había pasado. De decir que había estado en esa prisión migratoria, que me habían atrapado, que todo el plan y mis sueños que yo tenía en Canadá, que a mí me iba a recibir una familia canadiense. Yo tenía una carta conmigo de una familia canadiense que había firmado que ellos me iban a recibir, me iban a hospedar en su casa y que iba a estar con ellos por un tiempo. Pues esa familia nunca la conocí, nunca supieron nada de mí. Entonces, pues a través de mi prima, lo único que supieron mi familia fue que, porque ella investigó hablando a Canadá, es que me habían deportado, pero no sabían más. Entonces, bueno, ¿qué fue algo que aprendí en toda esa situación, de esa vergüenza? Y esa es la reflexión que esas cosas que pasan en la vida, con el tiempo entendí que esos momentos que nos rompen, que nos hacen caer en un abismo, porque es un abismo muy profundo, son los momentos que nos construyen, donde nos convertimos en personas resilientes y descubrimos verdaderamente quiénes somos. Y es ahí donde viene la transformación, porque hoy puedo mirar hacia atrás y agradezco lo que pasó, no porque haya sido fácil. Lo agradezco porque me enseñó que una mala decisión no define mi vida, que un fracaso no define mi futuro, que a veces la historia que más vergüenza me da es la que termina convirtiéndose en la historia que inspira a otros. Si hoy estás pasando por algo, por un momento difícil, recuerda siempre que quizás ese momento tan oscuro en tu vida no es el final de tu historia, no es el último capítulo de tu vida, que vas a encontrar la luz, el camino, las personas idóneas que te puedan dar la mano. En mi caso fue
mi amiga que me prestó el dinero, mi exnovio que me dejó quedarme unos días ahí mientras yo veía qué iba a hacer. Después mi familia me encontró, ellos me encontraron. Mi hermana y mi mamá se fueron a buscarme por toda Ensenada y llegaron a la casa de mi exnovio. Y me acuerdo que yo cuando ellas tocaron el timbre, yo las miré desde la ventana y yo me acuerdo que le dije a él, le dije, no les digas que estoy aquí, porque era tanta mi vergüenza que les dije, no les digas que estoy aquí. Yo no entraba en conciencia de que ellas estaban preocupadas, que no dormían, que estaban asustadas. Yo no entraba en esa conciencia. Yo les dije, no le digas que estoy aquí, por favor. Entonces él salió y me acuerdo que mi hermana le dijo, oye, Paloma está desaparecida, está aquí contigo. Y él dijo, no está aquí. Entonces mi hermana gritó. Me acuerdo haberla escuchado gritar de dolor y decirle, por favor, si está aquí, dinos, porque no sabemos nada de ella. Y ella empezó a gritar afuera y en la banqueta. Y cuando yo escuché su grito, cuando escuché ese grito de dolor, de sufrimiento, yo salí y abracé a mi hermana, mi mamá. Y me acuerdo que nos metimos al carro de ella, de mi mamá. Y me dijeron, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y bueno, yo tengo unos Kleenex por aquí. Para este tipo de situaciones. A ver, Canela, permíteme un segundo. Yo siempre tengo unos Kleenex, no los veo. Y bueno, abracé a mi mamá, a mi hermana. Me preguntaron que por qué me estaba escondiendo. Les dije que me daba vergüenza. Y mi mamá me dijo, no tienes nada de qué avergonzarte. Esas cosas pasan, te vamos a apoyar, ¿qué necesitas? Cuando yo decidí quedarme en la casa de mi novio, mi mamá me dio algo de dinero. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Te vamos a apoyar, ¿qué necesitas? Después, con los días, me prestaron un carro y yo me puse a buscar trabajo. Yo tenía un título universitario, era maestra, graduada. Ya tenía años de experiencia porque había trabajado en Mazatlán. Entonces ya tenía experiencia, que era algo que cuando yo recién egresé de la universidad me pedían en las escuelas que tuviera experiencia, y como no tenía, pues no me daban trabajo, pero ahí ya tenía experiencia. Entonces, bueno, con el apoyo de mi familia, mi exnovio, mi amiga, mi círculo, después ya empecé a buscar trabajo y yo me prometí a mí misma regresar a Canadá o emigrar a otro país, porque ese era uno de mis sueños. Yo sabía que no era en México donde me iba a quedar, no sabía dónde iba a estar, pero creo que esos momentos que duelen, porque todavía estas lágrimas significa que todavía duele. Y miren que yo he sanado muchísimo, he estado en terapia, sanando las heridas de la infancia, pero regresar a ese momento, lo que entiende el cerebro es que estoy ahí en ese momento al recordar. Algo que me dolió mucho fue el grito de mi hermana, de mucho dolor, lo recuerdo todavía. Entonces eso mi cerebro entiende que está en ese momento y se emociona, y entonces genera estas emociones. Pero esos momentos más oscuros, más difíciles de mi vida, han sido realmente donde me he convertido en la mujer que soy, una mujer resiliente. Después de eso empecé a ir a terapia psicológica. Me pude levantar a pedir trabajo. Unos meses después encontré mi primer trabajo como maestra en Ensenada, Baja California. Después me fui a vivir con una amiga porque, creo que era lo mejor. Tenía como, ¿cuántos años tenía yo cuando pasó eso? Como 26 años más o menos, 25, 26 años. Entonces me fui a vivir con mi amiga ya como roommates, y bueno, empecé otro nuevo capítulo en mi vida. Me di cuenta después, no en ese momento, pero después me di cuenta que no era Canadá, que no era ese momento,
que yo no tenía que estar ahí, que todo fue perfecto, pero pasó tiempo para que yo entendiera eso, pasó mucho tiempo para que yo entendiera eso. Y quiero decirte que si estás en un momento difícil, en un momento crucial en tu vida, en un caos, por algo que te sucedió, confía en Dios, confía en el universo, confía en que es perfecto, aunque duela, aunque sufras en ese momento, aunque los planes no te hayan salido como tú quisieras. Confía en que eso terrible que te está pasando es lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Y por qué fue lo mejor que me pudo haber pasado? Años después, emigré a Estados Unidos, obtuve la ciudadanía americana, encontré mi pasión en la radio, después lo convertí en podcast, empecé a escribir libros, ahora ayudo a otras líderes, mujeres, a alzar su voz, a contar su historia. Y no era Canadá, sino era en otro país, yo sabía, pero bueno, Estados Unidos. He logrado muchas cosas. Encontré a un gran compañero de vida, que es mi pareja, y bueno, entonces realmente no era el momento, aunque yo en ese instante no lo entendía. Pasaron muchos años para que me cayeran esos 20, como luego decimos, que en realidad es otro nivel de conciencia. Y bueno, me gustaría leer en los comentarios si tú has vivido una situación parecida o algo que te haya pasado crucial en tu familia. Para mí eso fue un gran despertar. Me gustaría leerte en los comentarios y saber si esta historia, que es una lección, te aportó algo de valor, y si te gustaría que te contara más historias como estas, donde se une 3 cosas importantes. No es lo que te pasa, es la perspectiva con la que ves lo que te pasa y la actitud que tienes ante la vida. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Sígueme en mis redes sociales.